Antes de iniciar con el relato, me gustaría invitarte a nuestra nueva página de Facebook. Puedes encontrarla en el buscador como @Mr. Mysterious Tell a Tale. Coméntanos algún relato que te gustaría escuchar ser narrado. Mándanos tus historias vividas con fantasmas y espectros o de alguna índole sobrenatural. También búscanos para más contenido en Twitter e Instagram. Escúchanos en Spotify e eBooks. Actualizamos relatos cada martes, jueves y domingo. Stephen King, Cementerio de Animales, capítulo 41. Gage fue enterrado a las 2 de la tarde. Ya había dejado de llover. Unas nubes desgarradas pasaban sobre el cementerio y la mayoría de los asistentes llegaron con paraguas al brazo, proporcionados por la funeraria. A petición de Rachel, el director de la funeraria que celebró la breve ceremonia del entierro, exenta de sectarismo, leyó el pasaje de San Mateo que empieza: Dejad que los niños se acerquen a mí. Luis, que estaba a un lado de la tumba, contemplaba a su suegro, situado frente a él. Goldman sostuvo su mirada un momento y bajó los ojos. Hoy no le quedaban ganas de pelea. Las bolsas que tenía debajo de los ojos parecían sacas de correo y en torno a su bonete de seda negra el viento alborotaba unos pelillos blancos y finos como hilos de telaraña. Con su barba entrecana sombreándole las mejillas estaba más judío que nunca. A Luis le daba la impresión que el hombre no sabía exactamente dónde estaba. Por más que se esforzaba, Luis no podía sentir piedad. El pequeño ataúd blanco de Gage era de suponer que, con el cerrojo reparado, descansaba sobre unas guías cromadas colocadas encima de las placas de recubrimiento. Los bordes de la fosa estaban alfombrados de césped sintético de un verde tan chillón que dañaba la vista. Sobre esta superficie artificial e incongruentemente alegre se habían colocado varias canastillas de flores. Luis miraba por encima del hombro del director de la funeraria. Había allí una pequeña elevación cubierta de tumbas, parcelas familiares y un monumento romántico en el nombre de Phipps grabado en él. Justo por encima del tejado inclinado de Phipps, que veía una franja amarilla, Luis se preguntó ¿qué sería? Siguió mirándola después de que el director dijera: Inclinemos la cabeza para orar un momento. Luis tardó varios minutos, pero lo consiguió. Era una pala mecánica. Estaba aparcada al otro lado de la elevación para que los asistentes del entierro no la vieran, y, una vez terminada la ceremonia, Oz aplastaría el cigarrillo con el tacón de su terrible bota y echaría la colilla en el recipiente que llevaba encima. Los sepultureros, que eran sorprendidos arrojando colillas al suelo, solían ser despedidos sumariamente. Causaba mala impresión. Muchos de los clientes habían muerto de cáncer de pulmón. Subiría a su máquina, le pondría en marcha y privaría a su hijo de la luz del sol para siempre, o por lo menos hasta el día de la resurrección. Resurrección. Todo una palabra que tú no deberías de olvidar cuanto antes, si bien lo sabes. Cuando el director de la funeraria dijo amén, Luis tomó el brazo de Rachel y se la llevó de allí. Ella murmuró una protesta. Quería quedarse un poco más. Quería quedarme un poco más, Luis. Por favor. Pero Luis se mantuvo firme. Fueron hacia los coches. Vio que el director de la funeraria recogía los paraguas con el nombre de la empresa grabado discretamente en el puño y los pasaba a su ayudante, que los metía en un paragüero colocado sobre el húmedo césped. La imagen era totalmente surrealista. Luis sostenía el brazo de Rachel con la mano derecha y la enguantada mano de Ellie con la izquierda. Ellie llevaba el vestido que estrenara al asistir al funeral de Norma Crandall. Jude se acercó cuando Luis abría la puerta del coche para que subieran sus dos mujeres. También Jude parecía haber pasado mala noche. ¿Estás bien, Luis? Luis asintió. Jude se inclinó hacia el interior del coche. ¿Cómo estás, Rachel? Estoy bien, Jude, susurró ella. Jude le tocó suavemente un hombro y miró a Ellie. ¿Y tú qué dices, cariño?
Muy bien, dijo Ellie con una horrenda sonrisa de tiburón que debía mostrar lo bien que se sentía. ¿Qué foto es esa? Por un momento Luis pensó que ella se resistiría a enseñar la fotografía, pero la niña, con timidez y tristeza, se la pasó a Jude. Él sostuvo la cartulina entre sus gruesos dedos achatados y toscos, dedos que parecían apropiados para manejar las transmisiones de grandes locomotoras o enganchar y desenganchar vagones. Pero aquellos dedos habían extraído un aguijón del cuello de Gage con la fácil habilidad de un mago o de un cirujano. ¡Ah, qué bien!, dijo Jude. Tú paseándole en trineo. Apuesto que le gustaba, ¿verdad, Ellie? Ellie asintió llorando. Rachel fue a decir algo, pero Luis le oprimió el brazo. Espera un momento, pensó. yo le paseaba mucho, Dijo Ellie sin dejar de llorar. y él se reía. Luego entrábamos en casa y mamá nos preparaba leche con cacao y decía, guarden las botas, y Gage cargaba con todo gritando, botas, botas, tan fuerte que dolían los oídos. ¿Te acuerdas, mamá? Rachel asintió. Sí, apuesto que la pasaban muy bien, dijo Jude devolviendo la foto a la niña. Pero aunque ahora esté muerto, tú podrás conservar siempre su recuerdo, Ellie. Es lo que pienso hacer. Dijo ella enjugándose las lágrimas. Yo amaba a Gage, señor Crandall. Lo quería mucho. Eso ya lo sé, cariño. Jude se inclinó para darle un beso y al retirarse miró con dureza a Luis y a Rachel. Ella sostuvo su mirada, desconcertada y un poco dolida, sin comprender, pero Luis comprendía perfectamente. ¿Qué estás haciendo por ella?, preguntaban los ojos de Jude. Su hijo ha muerto, pero su hija no. ¿Qué hacen por ella?, seguía preguntando con aquellos ojos. Luis volvió la cara hacia el otro lado. No podía hacer nada. Todavía no. Tendría que consolarse sola. Su hijo ocupaba sus pensamientos. Capítulo 42. Por la noche llegó una nueva remesa de nubes, empujada por el fuerte viento del oeste. Luis se puso la cazadora, subió la cremallera y descolgó las llaves del Civic de su gancho de la pared. ¿A dónde vas, Lu?, preguntó Rachel sin mucho interés. Después de la cena empezó a llorar otra vez y aunque era un llanto suave parecía no poder parar, por lo que Luis la obligó a tomar otro Valium. Ahora estaba sentada con el periódico delante, abierto por la página del crucigrama apenas empezado. En la otra habitación, Ellie miraba en el silencio la casa de la pradera con la fotografía de Gage en las rodillas. ¿Va a comer una pizza? ¿No comiste lo suficiente? Es que no tenía hambre, respondió él diciendo la verdad y añadió mintiendo. Ahora la tengo. Aquella tarde, de 3 a 6, en la casa de Ludlow, había tenido lugar el último rito fúnebre para Gage. Era el rito de la comida. Steve Masterton y su esposa se presentaron con una cacerola de hamburguesas con fideos. Miss Charlton llevó un quiché. Se guardará hasta que lo necesites, si no se termina ahora, Dijo Rachel. el quiché se puede calentar fácilmente. Los Daniker, de más arriba de la carretera, llevaron un jamón cocido. Los Goldman, ninguno dirigió la palabra a Luis, ni siquiera se acercaron a él, lo cual no le causó ningún disgusto. Se presentaron con un surtido de fiambres y queso. Jude también llevó queso, una rueda de su marca favorita, Mr. Rat. Missy Dandridge llevó un pastel de lima y su Rendra Hardum manzanas. Por lo visto, el rito de la comida saltaba por encima de las barreras de la religión. La reunión fue sosegada, pero no apagada. Se bebió menos que en una reunión corriente, pero se bebió. Después de unas cuantas cervezas, la noche antes juró no volver a probar el brebaje, pero a la luz fría de la tarde, esa noche antes se le arrojaba increíblemente lejana. Luis pensó en referir varias anécdotas fúnebres que le oyera el tío Carl,
como la de que en los entierros sicilianos las solteras solían cortar un trocito del sudario para dormir con él debajo de la almohada, porque creían que eso les daría suerte en el amor, o que en los funerales irlandeses se celebraban ciertas bodas de mentira, y que el difunto se le ataban dedos gordos en los pies porque, según la vieja creencia celta, ello impedía que el espíritu del muerto echara a andar. El tío Carl decía que la costumbre de atar las etiquetas de identificación en el dedo gordo del cadáver se inició en Nueva York y puesto que, en un principio, casi todos los que trabajaban en los depósitos eran irlandeses, él estaba convencido de que la cosa tenía su origen de aquella superstición. Luego, al mirarles la cara, pensó que tal vez los presentes lo tomaran a mal y optó por callarse. Rachel se desmoronó una sola vez y allí estaba su madre para consolarla. Rachel lloró sobre el hombro de Dory Goldman con un abandono que le era imposible hallar junto a Louis, quizá porque a sus ojos los dos tenían parte de la culpa por la muerte de Gage, o porque Louis, extraviado en sus propias cabalas, no le estimulaba a buscar desahogo junto a él. Lo cierto era que Rachel acudía a su madre en busca de consuelo, y Dory se lo procuraba de buen grado y mezclaba sus lágrimas con las de su hija. Irving Goldman, de pie, detrás de ellas, con la mano en el hombro de Rachel, miraba a Luis con aire de triunfo. Ellie circulaba con una bandeja de canapés y pequeños emparedados atravesados por un mondadientes. Debajo del brazo sostenía la fotografía de Gage. Luis recibía los pésames con un movimiento de cabeza y con unas palabras de gratitud, y su mirada parecía ausente y sus modales un poco fríos. La gente lo atribuía a que estaba pensando en el pasado, en el accidente, en que ya no volvería a ver a Gage. Nadie, ni siquiera Jude, habría sospechado que Luis había empezado a pensar en la estrategia del robo de tumbas, aunque en un modo puramente académico, por supuesto. No es que él se propusiera hacer nada, era solo una forma de distraerse. Él no se proponía hacer nada. Luis paró en la tienda de Orrington Corner, compró 2 paquetes de 6 cervezas frescas y llamó a la pizzería de Napoli para encargar una de pimientos y champiñones. ¿Quiere dejar su nombre, señor? Oh, es el grande y terrible, pensó Luis. Claro, Luis Creed. Muy bien, señor Luis. Ahora estamos con mucho trabajo y quizá tardemos unos 3/4 de hora. ¿Está bien? Desde luego, dijo Luis colgando. Cuando volvió a subir al Civic y dio la vuelta a la llave de contacto, se le ocurrió que, entre las 20 pizzerías que habían en la zona de Bangor, había ido a elegir la que estaba más cerca de Pleasant View, donde estaba enterrado Gage. ¿Y qué? Se preguntó inquieto. Hacen muy buenas pizzas, nada de pasta congelada. La amasan a la vista del público, tiran la masa al aire y la atrapan al vuelo. Y Gage se reía. Cortó el pensamiento. Pasó por delante del Napoli y continuó hasta Pleasantview. Sin duda, antes de salir de casa sabía ya lo que haría. ¿Y qué mal había en ello? Ninguno. Aparcó el coche al otro lado de la calle y cruzó la calzada en dirección a la verja de hierro forjado que brillaba a la última luz del día. Arriba, en un arco, letras de la forja formaban la palabra Pleasantview. El cementerio, muy bien arreglado en forma de paisaje natural, abarcaba varias colinas de suave perfil. Había largas avenidas arboladas. Pero en aquellos últimos minutos, a la luz del día, las sombras de aquellos árboles eran tan negras y amenazadoras como las aguas de una charca, y unos cuantos sauces llorones estaban aislados. El lugar no era intranquilo, la autopista estaba cerca y el viento fresco traía el zumbido constante del tráfico. El resplandor se divisaba en el cielo, era el aeropuerto internacional de Bangor. Luis alargó el brazo hacia la puerta, pensando, estará cerrada. Pero no lo estaba, quizás aún era temprano, y si la cerraban sería para proteger el lugar de borrachos, vándalos y algunas parejitas adolescentes. Los días de los dickensianos hombres de la resurrección. Otra vez esa palabra.
Habían terminado. La puerta de la derecha cedió con un leve gemido, y después de lanzar una mirada por encima del hombro para asegurarse de que no le habían seguido, Luis entró. Cerró la puerta tras sí y escuchó el chasquido del cerrojo. Una vez dentro de aquel modesto suburbio de muertos, Luis miró alrededor. Un lugar distinguido y particular, pensó. Si bien creo que no hay quien se abrace en este lar. ¿De quién era? ¿De Andrew Marvell? ¿Y por qué la memoria del hombre almacenaba todo este farrago de cosas inútiles? Entonces oyó dentro de su cabeza la voz de Jude preocupada y... ¿asustada? Sí, estaba asustada. Luis, ¿qué haces aquí? Estás contemplando un camino que no debes recorrer. Luis ahogó la voz. Sí, torturaba a alguien era solo a sí mismo. Nadie tenía por qué enterarse de que él había estado allí al anochecer. Se encaminó hacia la tumba de Gage por un sinuoso sendero. Enseguida se encontró en una avenida bordeada de árboles que agitaban sus hojas nuevas con un misterioso susurro sobre su cabeza. El corazón le palpitaba con mucha fuerza. Las tumbas y monumentos estaban dispuestos en hileras. Por allí estaría la caseta del guardia, y en ella habría un plano de 3 o 4 hectáreas de Pleasant View racionalmente cuadriculadas, y en cada cuadrante se indicarían las tumbas ocupadas y las parcelas vacantes, terrenos en venta, apartamentos en una sola pieza, dormitorios. No se parece nada al cementerio de animales, pensó, y la idea le hizo detenerse, sorprendido. No, no se parecía. El cementerio de animales daba la impresión de un orden en el que surgía casi inconsistentemente el caos, con aquellos toscos círculos concéntricos, aquellas estelas y cruces rudimentarias de madera o cartón, como si los niños que habían enterrado allí a sus animales hubieran creado el esquema a través de un subconsciente colectivo, como si... Durante un momento, Luis vio en el cementerio de animales una especie de reclamo, una muestra, como en las ferias donde sacan a la calle al comedor de fuego para que veas su número gratis, porque el empresario sabe perfectamente que no ibas a soltar tu dinero a ciegas. Esas tumbas en círculos casi druídicos. Las tumbas del cementerio de animales reproducían el más antiguo de los símbolos religiosos. Los círculos concéntricos indican una espiral que conduce no a un punto, sino al infinito. El orden que surge del caos o el caos del orden, según lo enfoques. Este símbolo lo graban los egipcios en las tumbas de sus faraones y los fenicios en los túmulos de sus reyes muertos en combate. Se descubrió en las paredes de las cuevas de la antigua Micenas. Los reyes de Stonehenge lo utilizaron como un reloj para sincronizar el universo. Aparecía en la Biblia judeocristiana en el remolino desde el que Dios habló a Job. La espiral era la más antigua señal de poder en el mundo, el símbolo más antiguo con el que el hombre representa el tortuoso puente que podría existir entre el mundo y el abismo. Al fin, Luis llegó a la tumba de Gage. La pala mecánica ya no estaba. El césped sintético había sido retirado, enrollado sin duda por un obrero que silbaba pensando en la cerveza que al salir se tomaría en el Fairmont, y almacenado en algún cobertizo. Donde descansaba Gage había un bien recortado rectángulo de unos 90 centímetros por 1,5 metros de tierra recién removida. Todavía no habían puesto la lápida. Luis se arrodilló. El viento le alborotaba el pelo. El cielo estaba casi oscuro. Seguían desfilando aquellas nubes. Nadie me ha enfocado con una linterna preguntándome qué hago aquí. No me ha ladrado ningún perro guardián. La verja estaba abierta. La época de los ladrones de cadáveres ya pasó. Si viniera con un pico y una pala. Reaccionó con una sacudida. Estaba muy equivocado si imaginaba que Pleasant View permanecía sin vigilancia durante la noche, y si el guarda lo descubría hundiendo hasta la cintura en la tumba de su hijo, podía no salir en los periódicos, aunque tal vez sí saliera. Quizá lo acusarían en algún delito. Pero, ¿qué delito? ¿Robo de tumbas? No era probable.
seguramente atentando a la propiedad y el vandalismo, pero aunque no lo publicara el periódico, se correría la voz y la gente hablaría. Y es que sería sabrosa la historia. Conocido médico de la localidad descubierto al desenterrar a su hijo de 2 años, muerto recientemente en trágico accidente en circulación. Perdería el empleo, aunque no lo perdiera. Rachel sufriría con los comentarios y tal vez Ellie tuviera que soportar las burlas de sus compañeros de clase. Tal vez se le infligiría alguna humillación de tener que someterse a una prueba de equilibrio mental a cambio de retirar los cargos. Pero yo podría devolver la vida a Gage. Gage viviría. ¿Realmente lo creía así? La verdad era que sí. Él se había repetido en sí mismo una y otra vez, antes y después de la muerte de Gage, que Church no llegó a estar muerto, sino solo conmocionado y que, al despertar, había salido del hoyo escarbando y vuelto a casa. Un cuento con ribetes de terror. Las tribulaciones de un pobre gato. El caso del hombre que, por distracción, enterró vivo a su gato debajo de un cairn de piedras. El fidelísimo animal excavará un túnel y volverá a casa. Precioso. Pero era mentira. Church estaba muerto. El cementerio de los Micmacs le había devuelto la vida. Louis, sentado junto a la tumba de Gage, trató de coordinar todos los datos posibles de la forma más racional y lógica que aquella negra trama permitiría. Para empezar, Timmy Butterman, en primer lugar, ¿creía a Louis aquella historia? En segundo lugar, ¿suponía alguna diferencia? A pesar de su aparentemente artificiosidad, la creía, casi en su totalidad. Era innegable que si existiera un lugar como el cementerio Micmac, y que existía, y la gente conocía su existencia, como lo conocían los más antiguos vecinos de Ludlow, más tarde o más temprano, alguien tenía que hacer el experimento, por lo que Louis salía de la naturaleza humana. Lo increíble sería que se hubieran limitado a los animales. Muy bien, ¿creía él que Timmy Butterman había sido transformado en una especie de demonio omnisciente? Esto ya era más difícil de responder, puesto que él no quería creerlo y ya había visto los resultados de aquellas predisposiciones mentales. No quería creer que Timmy Butterman fuera un demonio. Pero no podía, de ninguna manera, no podía consentir que sus deseos empeñaran su raciocinio. Luis pensó entonces en Hanratty el toro. Según Jude, Hanratty se volvió malo, lo mismo que le sucedió a Timmy Butterman. Después, Hanratty fue liquidado por el mismo hombre que realizó la hazaña de subir al toro en un trineo hasta el cementerio Micmac. Timmy Butterman fue liquidado por su padre también. Pero, ¿el que Hanratty se volviera malo significaba que todos los animales se volvían malos? No, Hanratty era la excepción. Ahí estaban los otros, Spot, el perro de Jude, el oro de aquella mujer, el propio Church. Todos cambiaban y el cambio era notable en todos los casos, pero concretamente en Spot no fue tan grande como para hacer desistir a Jude de recomendar el proceso de resurrección. Sí, de resurrección a un amigo. Al cabo de los años, desde luego, después, pareció arrepentirse y trató de justificarse aduciendo razones confusas. ¿Cómo no iba a aprovechar él aquella ocasión única e increíble solo por lo que sabía de Timmy Butterman? Una golondrina no hace al verano. Estás falseando las pruebas con el propósito de poder extraer la conclusión que deseas, protestaba su razón. Por lo menos admite la verdad sobre Church, aún descontando los pájaros y los ratones. ¿Cómo está el gato? Liado, es la única palabra. Aquel día que lanzamos la cometa, ¿te acuerdas de cómo estaba Gage aquel día? Qué vivo y despierto. ¿Cómo reaccionaba todo? ¿No sería mejor recordarlo así? ¿Pretendes resucitar a un zombie de película barata? ¿O quizá algo tan prosaico como un niño retrasado? Un niño que comería con los dedos, miraría con aire ausente la pantalla del televisor y no sabría escribir ni su nombre. ¿Qué dijo Jude de su perro? Era como lavar un trozo de carne. ¿Eso es lo que quieres? ¿Un trozo de carne que respira?
Y aunque tú te dieras por satisfecho con eso, ¿cómo le explicarías a tu mujer el regreso de tu hijo de entre los muertos? ¿Y a tu hija? ¿Y a Steve Masterton? ¿Y a la gente? ¿Qué pasaría si al entrar a una avenida del jardín Missy Dandridge viera a Gage montando en una bicicleta? ¿No te parecería ya oír sus gritos, Luis? ¿No ves cómo se araña la cara con las uñas? ¿Y qué le dirías a los periodistas? ¿Qué dirías a los de la tele cuando fueran a filmar a tu hijo resucitado? ¿Tenía alguna importancia todo eso o era solo la voz de la cobardía? ¿Creía no poder hacer frente a la situación? ¿Creía que Rachel recibiría a su hijo muerto más que con lágrimas de alegría? Sí, existía la posibilidad de que Gage volviera. Bueno, disminuido. Pero ¿alteraría eso la calidad de su amor? Los padres amaban a sus hijos hidrocéfalos, mongólicos o autistas. Amaban a los que nacían ciegos, a los siameses, a los que nacían con las vísceras monstruosamente mutiladas. Los padres solicitaban clemencia a los jueces de favor a los hijos que violaban, asesinaban y torturaban a los inocentes. Se creía incapaz de amar a Gage, aunque Gage tuviera que llevar pañales hasta los 8 años, aunque no pudiera controlar el intestino a los 12, o aunque no lo controlara nunca. ¿Podría él descartar a su hijo como si fuera una especie de aborto divino o si existiera otra posibilidad? Pero Luis, por el amor de Dios, tú no vives en el vacío. La gente dirá, desechó el pensamiento con ruda impaciencia. Entre todas las palabras a considerar ahora, no era la opinión ajena, sin duda, era la primera. Luis miró la tierra que cubría la tumba de Gage y sintió que le invadía el horror. Sus dedos, maquinalmente sin que él se diera cuenta, habían dibujado unos círculos concéntricos. Él había dibujado una espiral de círculos. Borró el dibujo con las dos manos. Luego salió de Pleasant View precipitadamente, sintiéndose un intruso y temiendo ser detenido e interrogado. Llegó con retraso a recoger la pizza y aunque la habían dejado encima de uno de los hornos, estaba casi fría, grasienta y tan sabrosa como el barro. Luis tomó un bocado y arrojó el resto por la ventanilla, con caja y todo, cuando volvía a Ludlow. Él no era sucio por naturaleza, pero no quería que Rachel viera una pizza casi entera en el cubo de basura. Él podía sospechar que no había ido a Bangor por la pizza. Ahora, Luis empezó a pensar que en el factor tiempo y en las circunstancias, el tiempo podía tener importancia extrema, incluso crucial. Timmy Butterman llevaba muerto bastantes días cuando su padre por fin tuvo ocasión de subirlo al cementerio Micmac. Timmy fue enterrado, si mal no recuerdo, el 22 de julio, y 4 o 5 días después, el tal Marjorie Washburn lo vio caminando por la carretera. Está bien, digamos que Bill Butterman lo hizo 4 días después del entierro oficial de su hijo. No, si había error, prefería pecar de conservador. 3 días. Pongamos que Timmy Butterman regresó entre los muertos el 25 de julio. En total, 6 días desde la muerte del muchacho hasta su regreso. Eso por lo menos. Tal vez fueran hasta 10 días. Desde lo de Gage habían pasado 4. Y había dejado pasar mucho tiempo, pero todavía podía mejorar el mínimo que le calculaba a Bill Butterman. Eso sí, si podía crear unas circunstancias similares a las que permitieron la resurrección de Church, porque Church murió en un momento muy oportuno, ¿verdad? Su familia estaba fuera. No se enteró nadie más que él y Jude. La última pieza del rompecabezas acababa de encajar con un leve chasquido. ¿Qué quieres que nosotras qué? Preguntó Rachel mirándole atónita. Eran las 10:15. Ellie se había ido a la cama. Rachel tomó otro Valium después de retirar los detritos de la reunión. La merienda fúnebre, no había otro modo de llamar a lo que habían hecho. Se había quedado apática, pero aquello la hizo reaccionar. Que te vayas a Chicago con tus padres, repitió Luis impacientemente. Ellos se marcharán mañana. Si les avisas ahora y después llamas a Delta, quizá puedas encontrar el mismo avión. Luis, ¿estás loco? Después de la pelea que tuviste con mi padre. Luis se oyó a sí mismo hablar con un desparpajo insólito.
Le producía una viva excitación, se sentía como el defensa que recibe la pelota inapropiadamente y consigue anotar después de una carrera de 70 metros, regateando a los adversarios y escabulléndose de posibles placajes con una facilidad delirante e irrepetible. Él nunca fue un buen embustero y no había preparado detalladamente la escena, pero ahora brotaba de su boca todo un rosario de mentiras plausibles, medias verdades e inspiradas en justificaciones. Esa pelea es una de las razones por las que quiero que tú y Ellie vayan con ellos. Creo que es el momento de hacer las paces, Rachel. Así lo comprendí, lo sentí en la funeraria. Cuando empezó la pelea yo trataba de conseguir la reconciliación. Pero ese viaje no me parece buena idea, Luis. Nosotras te necesitamos y tú nos necesitas a nosotras. Le miró dudosa. Por lo menos eso espero. Y ninguna de las dos está en condiciones. Ninguna de las dos está en condiciones de quedarse en esta casa, dijo Luis con vehemencia. Se sentía como si tuviera fiebre. Me alegro que me necesites, y yo también te necesito a ti y a Ellie, pero en estos momentos no les conviene estar aquí, cariño. Gage se hallaba en todas partes, en cada rincón de la casa. Es muy doloroso para nosotros, pero es aún peor para Ellie. Luis la vio parpadear y comprendió que la había conmovido. Sintió un poco de vergüenza por aquella táctica desleal. Todos los libros que había leído sobre el tema de la muerte decían que el primer impulso de la persona que acaba de perder un ser querido es el alejarse del lugar de la tragedia. Ahora bien, sucumbir a este impulso puede resultar pernicioso, ya que permite al individuo evadirse de la realidad, lo que procura un falso consuelo. Los libros decían que era preferible que uno se quedara donde está, batallando con la pena en su propio terreno, reducirla a un recuerdo. Pero Luis no se atrevía a hacer el experimento con la familia en casa. Tenía que librarse de ellas, por lo menos momentáneamente. Lo sé, Dijo ella. es algo que te ataca por todas partes. Mientras estabas en Bangor decidí pasar el aspirador para distraerme y al retirar el sofá encontré 4 conchecitos Matchbox debajo como esperándole para que jugara con ellos. Su voz ya no era muy segura. Acabó por fallarle y se le saltaron las lágrimas. Entonces fue cuando tomé el segundo Valium, porque empecé a llorar otra vez, como estoy llorando ahora. Oh, esto es peor que un maldito melodrama de la tele. Abrázame, Luis, por favor. Luis la abrazó, y bien, pero se sentía como un traidor, y no hacía más que pensar en la manera de sacar el partido de aquellas lágrimas. Un buen elemento. ¡Ja! Vamos allá. ¿Hasta cuándo? Sollozó ella. ¿Se acabará algún día este dolor? Si pudiéramos recobrarlo, Luis, juro que lo vigilaría mejor. Eso no ocurriría y el que ese camión fuera tan deprisa no nos lo absuelve. Yo no pensaba que pudiera haber una pena tan grande. Que te ataca una vez y otra. Duele tanto, Luis. ¿Por qué no descansas ni mientras duermes? Porque entonces lo sueñas. Lo veo una y otra vez correr hacia la carretera. Y le grito. Shh, Rachel. Ella alzó su cara congestionada. Es que él no estaba haciendo nada malo. Era un juego. Ese camión llegó en mal momento. Y antes llamó Missy Dandridge cuando yo estaba llorando. Y dijo que el American de Ellsworth pone que el del camión trató de suicidarse. ¿Qué? Quería colgarse de su garaje. Dice el periódico que estaba traumatizado y con depresión. Lástima que no lo dejaran, dijo Luis furioso, pero su voz sonaba lejana incluso a sus propios oídos, y tuvo un escalofrío. El lugar tiene un maleficio, Luis. Antes tuvo mucho poder, y creo que vuelve a tenerlo. Mi hijo ha muerto y él está en la calle
con una fianza de $1000 y seguirá sintiéndose suicida y deprimido hasta que un juez le retire el permiso durante 90 días y le imponga una multa ridícula. Dice Missy que su mujer se ha ido de casa llevándose a los niños, dijo Rachel con voz mortecina. Eso no lo leyó en el periódico, sino que lo supo por el conocido que uno vive en Ellsworth. El del camión no estaba borracho ni drogado, ni tiene multas por exceso de velocidad. Dijo que cuando llegó a Ludlow sintió el impulso de pisar a fondo el acelerador, que ni siquiera sabe por qué. Es lo que comenta por ahí. Sintió el impulso de pisar el acelerador. Ese lugar tiene poder. Luis ahuyentó aquellos pensamientos, haciendo suavemente por el antebrazo a su esposa, y dijo: llama a tus padres ahora mismo. Tú y Ellie no pueden quedarse en esta casa ni un día más. Ni un día más. Pero no nos iremos sin ti, dijo ella. Luis, yo te amo. Yo necesito que sigamos juntos. Yo me reuniré con ustedes dentro de 3 días. 4 a lo mucho. Si todo salía bien, Rachel y Ellie podían estar otra vez en casa al cabo de 48 horas. Tengo que buscar a un suplente, por lo menos para unas horas al día. Me corresponden unos días de permiso, pero no quiero dejar sola a su rendra. Jude puede echarle una ojeada a la casa mientras estamos fuera, pero cortaré la electricidad y guardaré la comida en el congelador de los Dandridge. El colegio de Ellie. Al cuerno el colegio. Además, dentro de 3 semanas terminarán las clases. Se harán cargo después de lo que haya pasado. Le darán una dispensa. Todo se arreglará. Luis. Él se interrumpió. ¿Qué pasa? ¿Qué me escondes? ¿Me esconder? La miró de frente con ojos diafanados. No sé a qué te refieres. ¿No? No. Déjalo. Me es igual. Ahora mismo los llamo. Si eso es lo que deseas realmente. Lo es, dijo él, y las palabras resonaron en su cerebro como un aldabonazo. Quizá sea preferible para Ellie. Rachel le miró con sus ojos ribeteados de rojo, ligeramente vidriosos todavía por el Valium. Pareces tener fiebre, Luis, como si hubieras contraído una enfermedad. Rachel se fue al teléfono y marcó el número del motel donde paraban sus padres, antes de que Luis pudiera responder. Los Goldman recibieron la noticia con alborozo. La idea de recibir a Luis dentro de 3 o 4 días ya no les parecía tan grata, pero desde luego no tenían por qué preocuparse. Luis no tenía la menor intención de ir a Chicago. Él sospechaba que lo difícil sería encontrar pasajes tan tarde, pero tuvieron suerte. Aún quedaban asientos en el vuelo del Delta de Bangor a Cincinnati, y tras una rápida comprobación aparecieron 2 anulaciones en un vuelo de Cincinnati a Chicago. Por lo tanto, Rachel y Ellie irían con los Goldman solo hasta Cincinnati, pero llegarían a Chicago menos de una hora después. Casi parece cosa de magia, pensó Luis al colgar el auricular, y la voz de Jude respondió con prontitud. Ya ha tenido poder antes ahora, y estoy asustado. Vete al cuerno, dijo ásperamente la voz de Luis. Durante estos 10 meses últimos he aprendido a aceptar muchas cosas extrañas. Si antes llegas a decirme, aunque solo fuera la mitad, mi cerebro no hubiera soportado la tensión, pero ¿pretendes que crea que el sortilegio de ese trozo de tierra afecta a las reservas de los pasajes aéreos? No, eso ya no. Tendré que hacer el equipaje, dijo Rachel. Miraba los datos de los vuelos que Luis había anotado en el blog. Lleva solo una maleta grande, dijo Luis. Ella le miró con sorpresa. ¿Para las 2? ¿Bromeas, Luis? Bueno, y un par de bolsas de mano. Pero no te canses metiendo ropa para 3 semanas. Y pensaba, especialmente puesto que tal vez estés de regreso en Ludlow muy pronto. Toma lo necesario para una semana o 10 días, con el talonario y las tarjetas. Puedes comprar lo que te haga falta. Pero no tenemos tanto dinero.
empezó a decir ella titubeando. Ahora parecía dudar de todo, desconcertada, confusa. Él no había olvidado la extraña e incongruente alusión que Rachel hiciera al remolque cuya compra él comentara de la pasada hacía 2 años. Tenemos dinero, dijo él. Claro, podríamos usar el fondo para la bolsa de estudios de Gage si hiciera falta, aunque se tardaría un par de días en cancelar la cuenta de ahorro, por lo menos una semana en vender los bonos del tesoro. Empezó a temblarle el mentón otra vez. Luis la abrazó. Tienes razón, te ataca y ataca sin darte respiro. No, Rachel, ya no llores. Pero naturalmente ella lloró. Tenía que llorar. Mientras Rachel estaba arriba haciendo el equipaje, sonó el teléfono. Luis se lanzó a contestar, pensando que sería de la oficina para reserva del Delta, para decir que había sido un error y no quedaban pasajes. Debí figurarme que algo iba a fallar. Había sido demasiado fácil. Pero no era reservas de Delta, era Irving Goldman. Avisaré a Rachel, dijo Luis. No. Durante un momento no se oyó nada. Silencio. Debe estar buscando un insulto. Cuando Goldman volvió a hablar, su voz sonaba tensa. Parecía tener que vencer una gran resistencia interior para pronunciar las siguientes palabras. Es contigo con quien deseo hablar. Dory quería que te llamara para pedirte disculpas por mi conducta. Y yo creo que yo también deseo disculparme. Caramba, Irving, pero qué nobleza. Ay, que me mojo los pantalones, pensó Luis. No tienes por qué disculparte, dijo Luis con voz seca y mecánica. Lo que hice es inexcusable, dijo Goldman, ahora que ya no empujaba las palabras una a una, sino que las escupía como si le ahogaran. Tu propuesta de que Rachel y Ellie vengan con nosotros me ha hecho ver lo generoso de tu actitud y lo mezquino que yo he sido. Había algo muy familiar en la expresión, algo alarmantemente familiar. Entonces descubrió lo que era y apretó los labios como si acabara de morder un jugoso limón. Eso mismo hacía Rachel, aunque sin darse cuenta, él lo hubiera jurado cuando había conseguido lo que quería. Perdona que me haya puesto tan antipática, Luis. Una vez que se había salido con la suya gracias a la antipatía. Ahora su suegro, con una voz parecida, aunque desprovista del encanto de la de Rachel y con idéntico tono de contrición, le decía: Perdona que me haya portado como un cerdo, Luis. El viejo recuperaba a su hija y a su nieta. Ellas volvían a casa del abuelito, por cortesía de Delta United. Abandonaban Maine para regresar al que era su hogar, allí donde Irving Goldman quería que estuvieran. Ahora podían mostrarse magnánimo. El viejo Irving había ganado. Así vamos a olvidar que te insulté mientras velabas el cadáver de tu hijo, Luis, y que te di puntapiés mientras estabas en el suelo, y que te derribé el ataúd e hice que se abriera para que pudieras ver, o que imaginar que verías una imagen fugaz de su mano. Oh, vamos a olvidarlo todo. Agua pasada. Aunque parezca terrible, Irving, cabrito, desearía que te murieses ahora mismo, si eso no me estropeara los planes, pensaba Luis. Está bien, Irving, dijo con suavidad. Fue un día de prueba para todos. No está bien. Insistió, y Luis, aún a pesar suyo, se dio cuenta de que en aquel momento Goldman no solo trataba de mostrarse diplomático, no solo pedía disculpas por haber sido un cerdo, ahora que había ganado, sino que realmente estaba casi llorando, y había en su voz temblorosa y en su lenta entonación un acento de angustia. Fue un día atroz para todos, gracias a mí. Gracias a un viejo testarudo y estúpido. Lastimé a mi hija cuando necesitaba mi ayuda. Te lastimé a ti y tal vez también tú lo necesitaras. Y que ahora hagas esto, que te portes así después de lo que te hice, me hace sentir como una basura, Luis. Aunque parece que así es como debo sentirme.
Oh, que pare ya, que pare antes de que me ponga a gritar y lo eche todo a rodar, pensaba Luis. Probablemente Rachel te habrá contado ya, Luis, que teníamos otra hija. Zelda, sí, ella me habló de Zelda, Aquello fue duro, dijo Goldman con una voz temblorosa. duro para todos, y quizás aún para Rachel. Sí, ella estaba allí cuando Zelda murió, pero también fue duro para Dory y para mí. Dory estuvo a punto de sufrir depresión. ¿Y qué crees que tuvo Rachel? Hubiera gritado Luis. ¿Crees que una niña no puede tener una depresión? 20 años después, aún da un brinco cuando se menciona su muerte. Y ahora esto, esta horrible desgracia. Es un milagro que ahora mismo no esté en el hospital llena de tubos. Con que me vengas ahora que si fue duro para ti y tu mujer, cerdo, pensaba Luis. Desde que murió Zelda, nosotros no hemos volcado con Rachel, siempre tratando de protegerla y de compensarla con los problemas que tuvo con la espalda durante años, compensarla por no haber estado con ella. Sí, el viejo estaba llorando de verdad. ¿Por qué tenía que llorar? Ahora que a Luis le resultaba más difícil aferrarse a su odio puro y simple. Más difícil, pero no imposible. Evocó deliberadamente la imagen de Goldman sacando el exuberante talonario del bolsillo interior del smoking. Pero de pronto, en el fondo, vio a Zelda Goldman, un espectro atormentado en una cama hedionda, con el rencor y la desesperación pintados en su cara grasienta y las manos como garras, el fantasma de los Goldman, Oz, el grande y terrible. Basta, Irving, te lo suplico, basta. No empeñemos las cosas, ¿sabes? Eh, ¿Quieres? Ahora veo que eres una buena persona y que te había juzgado mal, Luis. Oh, ya sé que estás pensando. Tan estúpido no soy. Estúpido sí, pero no tanto. Tú piensas que te digo todo esto porque ahora ya puedo. No, sí, ya. Ahora ya tiene lo que quería y una vez quiso comprarme. Pero, pero, Luis, yo te juro... Basta, dijo Luis suavemente. No puedo resistir más. Ahora también a él le temblaba la voz. De acuerdo, Ah, de acuerdo. dijo Goldman suspirando. Luis pensó que era un suspiro de alivio. Pero deja que te diga de una vez más que lo siento. No tienes por qué aceptar mis disculpas, pero te he llamado para decirte esto, Luis. Lo siento. Está bien, dijo Luis. Cerró los ojos y le martillaban las sienes. Gracias, Irving. Acepto tus disculpas, Gracias a ti. dijo Goldman. Y gracias por dejarlas venir. Tal vez a las dos les convenga. Nos vemos en el aeropuerto. Conforme, dijo Luis y de pronto se le ocurrió una idea atractiva y descabellada por su misma sensatez. Olvidaría el pasado y dejaría a Gage en su tumba en Pleasant View. En lugar de tratar de abrir una puerta que se había cerrado, daría vueltas a la cerradura y tiraría la llave. Haría precisamente lo que había dicho su mujer que iba a hacer, cerrar la casa y tomar un avión para Chicago. Podrían pasar allí todo el verano él, su mujer y su bondadosa hija. Irían al zoológico, al planetario y a remar al lago. Llevaría a Ellie a la azotea de la torre de Sears para mostrarle la gran llanura del medio oeste, aquel enorme tablero, fértil y apacible. Luego, a mediados de agosto regresarían a esta casa, ahora tan triste y sombría. Tal vez sería como volver a empezar. Tal vez entonces pudieran empezar a tejer un hilo nuevo. Lo que ahora había en el telar de los Creed era un paño horrendo manchado de sangre coagulada. Pero, ¿no sería eso como asesinar a su hijo? ¿Como matarlo otra vez? En su interior, una voz trataba de decirle que no, pero él la hizo callar bruscamente. Irving, te tengo que colgar. Quiero ir a ver si Rachel necesita algo y procurar que se acueste cuanto antes. Está bien. Adiós, Luis. Y una vez más.
Como me diga otra vez que lo siente, grito. Adiós, Irving, dijo y colgó el teléfono.